En el video anterior nosotros habíamos aprendido o habíamos empezado a trabajar lo que eran las notaciones de las funciones y se les había indicado en ese video que hay varias notaciones. Abarcamos en este mismo video del que les estoy hablando lo que era la notación simbólica, que eran los diagramas, y también la notación tabular. En este video vamos a hablar un poco de la representación algebraica de una función que es una de las más conocidas y las más utilizadas. Y además hablar un poco de la interpretación, cómo podemos interpretar el lenguaje matemático que nos ofrece expresiones como estas que están aquí. Primeramente, indicarles que esta parte que está aquí, esta parte que voy a señalar precisamente aquí, nos ofrece el nombre de la función, esto, nos ofrece el nombre de la función y también nos ofrece cuál es el dominio y el codominio de la función. Porque es muy importante que las funciones estén bien determinadas, bien definidas. Entonces, muchas veces esta parte no nos la van a dar, pero cuando nos dan esta parte sí es muy importante que nosotros interpretemos y sepamos qué significa cada una de ellas. Entonces, cuando nosotros hablamos de f, sabemos que f es el nombre de la función, ¿ok? Esto porque pueden haber varias funciones en un mismo ejercicio, una que se llame f, una que se llame g, una que se llame h o como sea, ¿ok? Esta otra parte de aquí, vean que tenemos una flecha. La flecha lo que indica es que f es una función que va de a en b. Eso quiere decir que el a viene a representar el dominio de la función, el conjunto que es dominio de la función. Y el b viene a representar el codominio de la función. Ahora, el ámbito ya sabemos que va a estar ahí incluido en el codominio, sin embargo en este momento lo desconocemos. Esta notación lo único que nos ofrece es la información de cuál es el dominio y cuál es el codominio de la función, ¿ok? Entonces esto debe leerse correctamente como f es una función que va de a en b, ¿ok? Ahora, por este otro lado, podemos observar lo que es una fórmula, ¿verdad? Nosotros no le vamos a llamar a esto la fórmula de la función, si bien es cierto, es una fórmula y nos va a servir para muchas cosas. Nosotros de ahora en adelante a esta parte de aquí le vamos a llamar criterio de la función. Entonces, cuando en algún ejercicio yo les pida determine el criterio de la función, lo que se les está pidiendo es esto, cuál es la fórmula o la representación de esa función. ¿Para qué me sirve el criterio de la función? Bueno, para identificar tipos de funciones. Por ejemplo, las funciones lineales tienen un criterio, las funciones cuadráticas tienen otro, las exponenciales, las logarítmicas, y dependiendo del criterio que tenga, pues nosotros podemos empezar a hacer el estudio y podemos calcular imágenes y preimágenes y todo lo demás. Pero sí es muy importante dejar claro que esta expresión de aquí, el f de x, el g de x, el h de x o como se llame la función, equivale a lo que es el criterio de una función. Vamos con el segundo ejemplo que está aquí abajo. Observemos, esta parte de aquí es como decirles la representación de la función. Entonces, por ejemplo, en esta parte de aquí nosotros podemos entender que g es el nombre de la función, es decir, esta función se llama g, ¿ok? Además, noten que lo que está antes de la flechita, lo que está antes de la flechita es el conjunto que corresponde al dominio. Entonces, si yo les pregunto cuál es el dominio de esta función, ustedes, bueno, pues me dicen el intervalo que va desde -2 hasta más infinito. Nada más recordarles, ¿verdad? Que el año pasado, cuando estábamos en noveno, estudiamos todo lo que eran los conjuntos, los intervalos en sus diferentes notaciones, ¿ok? Este es un conjunto de esos que habíamos estudiado el año anterior. Y lo que está después de la flecha, ¿ok? Lo que está después de la flecha corresponde al codominio de la función, ¿ok? Que en este caso decimos que el codominio es R. También el año pasado vimos la simbología de todas esas letras. Entonces R, recordemos que significaba el conjunto de los números reales, que ahí van incluidos todos, ¿ok? Y ahora pues tenemos aquí la fórmula o el criterio de la función, ¿ok? Esta fórmula, que realmente le vamos a llamar criterio de la función, es la que nos va a decir, bueno, muchas cosas. Si es lineal, si es cuadrática, y bueno, pero todo eso lo vamos a ir aprendiendo. Lo más importante en esta parte que yo les quería mostrar es
que ustedes identifiquen, ¿ok? Identifiquen cuál es el criterio, cuál es el dominio, cuál es el codominio y cuál es el nombre de la función, ¿ok? Ahora vamos a trabajar la otra representación, que corresponde precisamente a la representación gráfica de una función, que es la última que nosotros tenemos que estudiar. La representación gráfica de una función es el dibujo, ahora sí, el dibujo de todos los puntos que corresponden a la función o que pertenecen a la función, ya digamos en el plano cartesiano, ya con un trazo. Eso es la representación gráfica de una función. Entonces, es muy importante que en este sentido nosotros aprendamos a reconocer qué trazos corresponden a una función, porque es muy posible que en las pruebas de Faro les pongan a ustedes una pregunta donde les den la representación gráfica, les den varias representaciones gráficas y ustedes tengan que determinar si esa representación gráfica corresponde o no a una función. Y para eso vamos a observar las siguientes gráficas. Bueno, aquí viene la pregunta: ¿cómo determino si una representación gráfica corresponde a una función? El método que les voy a enseñar aquí en este video para que ustedes determinen si una representación gráfica corresponde a una función es un método bastante sencillo, ¿ok? Voy a poner algunas gráficas aquí en la pantalla para que ustedes puedan observar y vean el método que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña representación gráfica, ¿ok? Y queremos determinar si se trata o no de una función. Entonces, lo que vamos a hacer, y en esto me van a seguir por favor con mucho cuidado, lo que nosotros vamos a hacer para determinar si una representación gráfica corresponde o no a una función es trazar a lo largo de toda la representación, a lo largo de todo el gráfico, vamos a trazar líneas verticales, es decir, de arriba hacia abajo, ¿ok? Si alguna de las líneas verticales que ustedes trazan toca a la función en más de un punto, entonces no es función. Por ejemplo, yo puedo venir y trazar líneas aquí, ¿ok? Puedo venir y trazar líneas verticales a lo largo de toda la función y me doy cuenta, ven, puras líneas verticales. Obviamente no me quedan tan verticales porque estoy usando un lapicito, pero puras líneas verticales. Si nosotros trazamos líneas verticales y ninguna de esas líneas verticales toca a la función en más de un punto, entonces nosotros decimos que sí es una función. Pero el requisito es que las líneas verticales no toquen más de una vez a la función, ¿ok? Voy a ponerles varios ejemplos para que no se confundan. Aquí este lo vamos a eliminar, porque ya vimos que ninguna de las líneas verticales que yo tracé toca la función en más de un punto. Vamos a observar el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo que tienen ustedes aquí, ¿ok? Tenemos una gráfica y vamos a verificar si se trata de una función o no. Entonces lo que vamos a hacer es trazar líneas verticales. Pero ojo que al momento de que yo comienzo a trazar líneas verticales, ya me voy dando cuenta que todas las líneas verticales que yo estoy trazando están tocando la función más de una vez. Toda línea vertical tiene que tocar a la curva o la representación gráfica, digamos, la tiene que tocar solamente una vez. Entonces noten que todas estas líneas verticales que yo tracé tocan a la curva más de una vez. Si eso sucede, entonces nosotros decimos que no es función, ¿ok? Para que sea función, tiene que tocar a la curva únicamente una vez. Si hay solo una línea vertical que ustedes encuentren que toca la curva en más de un punto, entonces ya deja de ser función, ¿ok? Vamos a borrar esta y vamos a observar la siguiente representación también gráfica y vamos a determinar si se trata de una función o no. Entonces aquí la observamos, aquí tenemos la representación y bueno, claramente, ¿verdad? Ustedes ya desde sus casas estoy seguro que se dieron cuenta que, bueno, trazo líneas verticales y por más líneas verticales que yo trace, pues todas las líneas van a tocar a la representación, en ese caso a la circunferencia o más de un punto. Por lo tanto, esto tampoco es función, ¿ok?
no es función. Repito, para que la gráfica sea una función, ustedes deben, ¿ok? Deben de verificar que las líneas verticales que ustedes tracen toquen a la función solamente una, bueno, toquen a la gráfica solamente una vez, ¿ok? Estamos, vamos a borrar esto de aquí y vamos a continuar con otra representación gráfica que traemos por aquí. Aquí hay una. Queremos ver si eso es función. Entonces trazamos líneas verticales. Y noten ustedes, permiso, se me olvida activar el lápiz. Entonces noten ustedes que toda línea vertical que vamos a pasar, disculpen ahí que no me queden tan verticales, pero toda línea vertical que pasamos ahí, todas tocan a la curva una sola vez. Entonces esto quiere decir que sí es función, ¿ok? Quiere decir que sí es función. Muy bien, vamos a borrar esto que está aquí. Y vamos con la siguiente representación gráfica. Esta es una gráfica un poquito pequeña, pero bueno, se entiende bastante bien. Trazamos líneas verticales y cuando trazamos una línea vertical, ojo, ya con solo ver esa parte de ahí, ya nos damos cuenta que no es función, puesto que encontramos una línea vertical que toca a la curva dos veces, entonces ya por eso no es función. Recordamos que tiene que tocarla solamente una vez, ¿ok? Borramos aquí, vamos con otra representación gráfica que tenemos por aquí. Y vamos a determinar si es función o no. A veces uno no necesita pasar líneas verticales, con solamente ver la curva y ya uno se da cuenta, ¿verdad? Si va entendiendo un poco la idea. Aquí cualquier línea vertical que ustedes pasen, cualquier línea vertical que ustedes tracen, cualquiera, va a tocar a la gráfica solamente una vez. No hay ningún problema, por lo tanto, esta sí es función, ¿ok? Esta sí es función. Y finalmente vamos a aclarar la última de las gráficas que están aquí, que me parece muy interesante, por cierto, que es esta grafiquita que ustedes pueden observar aquí. Y en esta me voy a concentrar un poquito más, puesto que observamos bolitas blancas y bolitas cerradas. Más adelante, en lo que es el análisis de la gráfica, nos vamos a concentrar en qué significa la bolita blanca y qué significa la bolita cerrada. Sin embargo, el año pasado, cuando hablamos de intervalos, ya nosotros más o menos habíamos tocado esta parte. Cuando ustedes trazan líneas verticales a lo largo de toda esta gráfica, se dan cuenta que, bueno, por ejemplo, aquí no pasa nada, pero vean lo que pasa justo aquí, y bueno, sucede lo mismo aquí y aquí y aquí y aquí también. Cuando nosotros hacemos esto, para que sea función, ¿ok? Para que sea función, debe ser indispensable que las dos bolitas sean blancas o haya una bolita cerrada y una blanca, o blanca y cerrada. Entonces, si a la hora de pasar una línea vertical, digamos, si a la hora de que nosotros pasamos una línea vertical, las dos bolitas están blancas, sí sería función. Si hay una blanca y una cerrada, o una cerrada y una blanca, también es función. Entonces, si pasa eso, no hay ningún problema. Pero si a la hora de trazar, y eso es muy importante, si a la hora de trazar, ¿verdad? La línea vertical pasa por encima de dos bolitas que estén cerradas, entonces, como por ejemplo llegar y hacer una línea vertical aquí, como por ejemplo llegar y hacer una línea vertical aquí, entonces ya esto no es función. Aquí no hay ningún problema, porque ustedes pueden observar justo aquí donde yo vengo a trazar, donde yo vengo y trazo aquí una línea vertical y aquí también, justamente ahí hay bolita, y lo pueden observar bien, vean que hay bolita blanca y bolita cerrada. Entonces cuando hay bolita blanca y bolita cerrada no pasa nada, o cuando las dos bolitas están abiertas. El problema es cuando las dos bolitas están cerradas. Si las dos bolitas están cerradas ya deja de ser función. Entonces en este caso voy a borrar todo esto para volver a ver la gráfica en blanco, la gráfica en bonito. Noten que
trazamos líneas verticales y en ningún momento se tocan una línea vertical no toca a dos bolitas cerradas. Entonces, como no toca dos bolitas cerradas, entonces decimos que este sí es una representación de una función. Ok, entonces con esto finalizamos las representaciones de todas las representaciones de una función. La semana pasada en el video anterior habíamos visto lo que era la representación simbólica y tabular. Y en este video nos concentramos en la representación algebraica y ahora la representación gráfica, ¿ok? Para el próximo video vamos a aprender un poco lo que son el cálculo de imágenes y preimágenes, ya sea a partir de la interpretación de una gráfica o bien a partir de la representación algebraica de la misma. Muchas gracias.